De acuerdo. Ignoraré el prefijo y generaré el texto exclusivamente en español de España, siguiendo rigurosamente todas las directrices. Aquí tienes el bloque 1 de la historia. Asterisco, asterisco, asterisco. Almohadilla, 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 asterisco, asterisco. Acto 1. La traición, asterisco, asterisco. El ruido del aeropuerto de Madrid-Barajas era un torbellino ensordecedor que contrastaba violentamente con el silencio que se había instalado en mi alma. Ricardo, mi único hijo, me dio un abrazo fugaz, tan carente de calor que sentí el tejido de su chaqueta de diseño como una lija contra mi mejilla. A su lado, Mónica, su mujer, me sonreía con una perfección plástica que nunca llegaba a sus ojos. Cuídate mucho, mamá. Este retiro en la costa te sentará de maravilla. Te lo mereces todo, susurró, y sus palabras, dulces como el veneno, se deslizaron sobre mí sin dejar rastro de sinceridad. Yo asentía, intentando forzar una lágrima de gratitud que se negaba a brotar. ¿Por qué sentía este frío glacial en medio de un supuesto acto de amor? Me repetía a mí misma que era la edad, la sensiblería de una anciana que se despide de su familia por unas semanas, pero una disonancia profunda, una nota equivocada en la sinfonía de sus cuidados, me carcomía por dentro. Mónica ajustó la bufanda de seda barata que me habían regalado para el viaje, un gesto que pretendía ser de cariño pero que se sintió más como el último nudo de una soga. Te llamaremos todos los días, Elvira. No te sentirás sola ni un instante, prometió Ricardo, su mirada esquivando la mía, clavada en el panel de salidas, como si su vuelo a la libertad estuviera a punto de ser anunciado. Les entregué mi pequeña maleta, un equipaje de mano con apenas lo necesario para lo que ellos llamaban unas vacaciones de lujo. Después de todo lo que hice por ellos, después de dedicar cada minuto de mi viudez a asegurar su comodidad, a mantener el legado de su padre intacto para que él pudiera dirigirlo sin preocupaciones, me sentía como un mueble antiguo al que por fin se le encuentra un sitio en el trastero, un objeto valioso pero incómodo que ya no encaja en la decoración moderna de sus vidas. Me vi a mí misma a través de sus ojos mientras me alejaba hacia el control de seguridad. Una figura pequeña y encorvada, un estorbo amable del que por fin se deshacían con una coartada de generosidad. Su alivio era casi palpable, una energía que irradiaban y que yo, en mi supuesta ingenuidad, confundía con la tristeza de la despedida. Les lancé una última mirada y ellos me devolvieron un saludo coordinado. Dos muñecos de ventrílocuo movidos por los hilos de la codicia. La escena era perfecta, casi ensayada. La madre abnegada enviada a un merecido descanso por sus hijos devotos. ¡Qué farsa tan bien construida! Si alguien nos hubiera observado, habría visto un cuadro familiar conmovedor. Pero yo, la protagonista de esa mentira, solo sentía el vacío de un nido que no solo había sido abandonado, sino también profanado por las mismas criaturas que había criado. Frente al arco de seguridad, mientras vaciaba mis bolsillos en la bandeja de plástico gris, una corriente helada me recorrió la espina dorsal. Busqué en mi bolso, primero con calma, luego con una urgencia creciente. El corazón me dio un vuelco, un tambor desbocado en mi pecho frágil. No estaba. El pasaporte. Lo había dejado sobre la cómoda de mi dormitorio, en esa casa de La Moraleja que había sido mi universo durante 50 años. El pánico inicial dio paso a una vergüenza profunda. La imagen que ellos tenían de mí, una anciana despistada e incapaz, se materializaba ante mis ojos. La agente de la aerolínea, con una paciencia profesional, me explicó que sin la documentación, no podría embarcar. ¿Tiene tiempo de volver a casa a por él?, sugirió amablemente. La idea de importunarlos, de arruinar su perfecta despedida, me mortificó. Tomé un taxi de vuelta, sintiéndome una niña pequeña que ha cometido un error imperdonable. El trayecto se me hizo eterno, un desfile de calles que me recordaban una vida que sentía que se me escapaba entre los dedos. Pensaba en la cara de decepción de Ricardo, en la sonrisa condescendiente de Mónica. Pobre mamá, ya ni se acuerda de las cosas importantes, los oía decir en mi mente. La culpa era un nudo en mi garganta. ¿Cómo podía haber sido tan estúpida? Todo estaba preparado para que yo no fuera una molestia, para que mi transición a esas vacaciones fuera fluida, y yo lo había estropeado con un simple descuido. Cada semáforo en rojo era un recordatorio de mi torpeza, de mi senilidad incipiente, de la carga en la que sin duda me había convertido para ellos. Cuando el taxi se detuvo frente a la imponente verja de mi casa, sentí un alivio momentáneo. El jardín, cuidado con el esmero que mi difunto esposo siempre exigió, parecía darme la bienvenida. Pagué al conductor pidiéndole que me esperara, que solo sería un minuto.
Decidí entrar por la puerta de servicio para no hacer ruido, para no interrumpir lo que imaginaba serían sus últimos preparativos antes de marcharse ellos también a celebrar mi ausencia. La llave giró en la cerradura con un sigilo que me convertía en una intrusa en mi propio hogar. El silencio del recibidor me envolvió, un silencio denso, cargado de secretos. Avancé de puntillas sobre el mármol frío, un fantasma recorriendo el escenario de su vida, sin saber que estaba a punto de presenciar el acto final de una tragedia que yo protagonizaba sin saberlo. Fue entonces cuando las oí, sus voces provenientes del salón principal, despojadas de toda la falsa dulzura que me habían dedicado en el aeropuerto. Eran voces afiladas, crueles, teñidas de un júbilo que me heló la sangre. ¿Te lo puedes creer, Ricardo? Se ha tragado hasta la última palabra. Retiro de lujo. ¡Qué imbécil!, dijo Mónica, y su risa fue como el estallido de un cristal en la quietud de la casa. Me quedé paralizada en el pasillo, oculta tras una columna, con la mano en el pecho, intentando acallar los latidos que amenazaban con delatarme. El aire se volvió denso, irrespirable, como si el veneno de sus palabras hubiera contaminado la atmósfera de mi hogar. Aquella no era la voz de mi nuera, era la de una depredadora celebrando su caza, y yo por supuesto era la presa. La respuesta de mi hijo fue el golpe que resquebrajó mi mundo. Ha sido más fácil de lo que pensaba, cariño. Ya estaba senil, no se entera de nada. En cuanto la internen en esa residencia de mala muerte a las afueras de Guadalajara, podremos poner el caserón a la venta, dijo Ricardo. ¿Residencia? ¿Guadalajara? Cada sílaba era un martillazo sobre los cimientos de mi existencia. No había retiro en la costa, no había lujo, no había descanso merecido. Solo un destierro, un abandono planificado con una frialdad quirúrgica. Hablaban de mi hogar, el lugar donde cría a mi hijo, donde amé a mi marido y donde planeaba morir, como una simple mercancía, un activo a liquidar para financiar sus caprichos. La mujer que se apoyaba en esa columna comenzó a desmoronarse por dentro, pieza por pieza. Mónica continuó, su voz destilando un desprecio que nunca antes había percibido. Y con lo que saquemos de la casa y de sus ridículos ahorros por fin podremos comprar el yate. Imagínatelo, Ricardo, en la Costa Azul, lejos de este olor a naftalina y a viejos recuerdos. Ridículos ahorros. Así definía el fruto de toda una vida de prudencia, el dinero que mi esposo y yo habíamos guardado con sacrificio para asegurar precisamente el futuro de nuestro hijo. Para ella, no era más que el combustible para sus sueños de grandeza, un obstáculo final entre ella y una vida de opulencia vacía. Me di cuenta entonces de que para ellos yo no era una madre, ni siquiera una persona, era un obstáculo, una carga molesta cuyo único valor residía en los bienes que dejaría atrás al desaparecer. Escuché cómo brindaban. El tintineo de sus copas de champán resonó en el pasillo como el doblar de una campana fúnebre por la muerte de mi familia. Celebraban mi entierro en vida. Celebraban haberse librado de mí. En ese instante todo el amor que sentía por mi hijo se convirtió en cenizas. Vi con una claridad aterradora la verdad de los últimos años. Cada gesto de cariño, cada palabra amable, cada visita, había sido una actuación, parte de un largo y meticuloso plan para despojarme de todo. Me habían tratado como a una niña, me habían infantilizado hasta convencerme de que ya no era capaz de gestionar mi propia vida, preparando el terreno para este jaque mate final, y yo, ciega de amor maternal, les había abierto las puertas de mi fortaleza y les había entregado las armas para destruirme. El dolor era una presión física en mi pecho, tan intensa que creí que mi corazón se detendría. Pero debajo de ese dolor insoportable, algo nuevo comenzó a nacer, una rabia fría, lúcida y afilada como un témpano de hielo. Las lágrimas que pugnaban por salir se congelaron en mis ojos. La Elvira abnegada, la madre comprensiva y la viuda vulnerable murieron en ese pasillo. Me erguí, sintiendo como una fuerza desconocida me recorría las venas. Ya no era una víctima temblorosa escondida en las sombras, era un testigo. Y pronto, muy pronto, sería un juez. Ellos no tenían ni la más remota idea del poder que mi marido, en su infinita sabiduría, se había asegurado de que yo conservara. Creían estar desvalijando a una anciana indefensa, pero estaban a punto de despertar a una reina. Retrocedí con el mismo sigilo con el que había entrado. Mis pies no hacían ruido sobre el mármol, moviéndome como un espectro que abandona el lugar de su propia muerte. Cada paso hacia la puerta de salida era un paso hacia mi nueva vida. No cogí el pasaporte. Ya no lo necesitaba para el viaje que estaba a punto de emprender. Abrí la puerta, salí al sol cegador de la mañana y la cerré suavemente a mi espalda. El clic de la cerradura fue el sonido más definitivo que había escuchado en mi vida. Sellaba el final de una era,
el final de la mujer que fui. El taxista me miró por el retrovisor, sorprendido por mi rapidez. ¿Ya lo tiene todo, señora?, preguntó con amabilidad. Le miré fijamente, y una sonrisa que no sentía en los labios, pero sí en el alma se dibujó en mi rostro. Sí, respondí. Ahora lo tengo todo. De vuelta en el taxi, ya no me sentía ni culpable ni avergonzada. La humillación se había transformado en una claridad implacable. El plan de Ricardo y Mónica era cruel, pero también era estúpido, basado en una premisa completamente falsa. Mi debilidad. Subestimarme había sido su primer error. Creer que mi amor era incondicional e inquebrantable, incluso ante la más vil de las traiciones, sería el último error que cometerían. Mientras el coche se alejaba de la que había sido mi casa, no miré atrás. El futuro ya no consistía en un retiro forzoso en un asilo olvidado. El futuro era una sala de juntas, un bufete de abogados, y una lección que se grabaría a fuego en la memoria de aquellos que habían osado darme por acabada. El teléfono móvil pesaba en mi bolso como un arma. Sabía exactamente a quién debía llamar, la primera pieza que movería en este nuevo tablero de ajedrez, donde, para su sorpresa, yo era la que controlaba todas las figuras importantes. Don Alejandro, el viejo abogado de mi marido, un hombre de una lealtad de hierro que Ricardo siempre había despreciado por considerarlo una reliquia. Ellos veían un anciano anclado en el pasado. Yo veía la llave maestra del imperio que mi esposo construyó en la sombra, un imperio del que yo era la única heredera legítima. La ironía era casi poética. Iban a ser destruidos por las mismas reliquias que tanto despreciaban. Un viejo abogado y una anciana a la que creían haber derrotado. La traición me había despojado de mis afectos, pero me había devuelto algo mucho más valioso, a mí misma. Durante años, había vivido a través de mi hijo, proyectando en él mis esperanzas y mis sueños, cediéndole el control no solo de los negocios, sino también de mi propia voluntad. Me había convertido en un personaje secundario en mi propia vida, una presencia pasiva y complaciente. La conversación que acababa de escuchar, en toda su brutalidad, había sido el electrochoque que necesitaba para despertar de ese largo letargo. Ya no era la madre de Ricardo. Era Elvira. Y Elvira estaba a punto de recordarles a todos quién era realmente y de qué estaba hecha. El legado de mi marido no iba a ser dilapidado en yates y lujos vulgares. Le pedí al taxista que me llevara a un hotel en el centro de Madrid, uno discreto y elegante donde pudiera pensar con claridad. Necesitaba un cuartel general, un lugar neutral desde donde planificar mi contraataque. Mientras la ciudad desfilaba tras la ventanilla, mi mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. Cada detalle del plan de ellos se convertía en una munición para el mío. Querían vender la casa. Descubrirían que legalmente no podían hacerlo sin mi firma, una firma que ahora valía más que todo el oro del mundo. ¿Contaban con mis ridículos ahorros? Pronto se darían cuenta de que esos ahorros eran la calderilla de una fortuna que ni siquiera podían imaginar, y que para su desgracia, controlaba cada aspecto de sus vidas. La sensación de poder que me invadía no era embriagadora ni alegre, era fría, pesada y terriblemente sobria. No sentía euforia por la venganza que se avecinaba. Sentía la responsabilidad de impartir una lección. Mi esposo no había construido su imperio para que un niño mimado y su esposa arribista lo convirtieran en humo. Lo construyó para que perdurara, para que fuera un símbolo de trabajo duro, inteligencia y honor. Mi deber no era solo proteger mi patrimonio, sino también el alma de su legado. Y si para ello tenía que enseñar a mi propio hijo el verdadero significado de la palabra consecuencia, que así fuera. No sería un acto de odio, sino el último y más duro acto de educación maternal que jamás le daría. En el aeropuerto, me habían tratado como a un paquete frágil listo para ser enviado y olvidado. Me habían deshumanizado, reducido a un problema logístico en su camino hacia la riqueza fácil. No entendían que la fragilidad a veces es solo una apariencia que oculta una resistencia forjada en el acero de la experiencia y el dolor. Yo había sobrevivido a una guerra, a la pérdida de mis padres, a la muerte del amor de mi vida. ¿De verdad creían que una traición tan burda como la suya podría acabar conmigo? Qué poco me conocían. Qué terrible error de cálculo. Estaban a punto de descubrir que habían intentado estafar no a una anciana senil, sino a la matriarca de un clan que exigía respeto y lealtad por encima de todo. La imagen de sus rostros sonrientes mientras me despedían se repetía en mi mente, pero ya no me causaba dolor, sino una extraña compasión. Compasión por su ceguera, por su estupidez. Habían ganado una pequeña batalla, la de engañarme para que saliera de casa. Pero al hacerlo, me habían entregado las claves para ganar la guerra. Si me hubiera ido a ese supuesto retiro,
Habrían ejecutado su plan sin oposición. Mi olvido del pasaporte no había sido un signo de senilidad, sino una intervención del destino. Una última oportunidad para abrir los ojos. Y los había abierto de par en par. Ahora veía el mundo con una nitidez que asustaba. Veía las mentiras, las motivaciones ocultas y las debilidades de mis enemigos. Ya no había preguntas retóricas en mi cabeza. El ¿cómo han podido? Se había transformado en un ¿cómo voy a responder? El ¿qué he hecho para merecer esto? Se había convertido en un ¿qué voy a hacer para solucionarlo? La víctima había cedido su lugar a la estratega. La tristeza se había solidificado en determinación. El amor maternal, esa fuerza que me había hecho tan vulnerable, se había transmutado en un instinto de supervivencia feroz, no solo por mí, sino por todo lo que mi marido y yo habíamos construido juntos. Ellos habían declarado la guerra pensando que su oponente estaba desarmado. No sabían que yo no solo tenía armas, sino que era la dueña de todo el arsenal. El hotel olía a cuero y a madera encerada, un aroma a viejo dinero y a decisiones importantes. Desde mi suite, con vistas a la Gran Vía, me sentí por primera vez en mucho tiempo dueña de mi destino. Saqué el teléfono y marqué el número de don Alejandro, un número que sabía de memoria desde hacía 40 años. Su voz, grave y serena, respondió al segundo tono. Elvira, qué sorpresa. ¿No deberías estar ya volando hacia el sol? Preguntó con su habitual cordialidad. Una sonrisa gélida se dibujó en mi rostro. ¿Ha habido un cambio de planes, Alejandro? Dije, y mi tono era tan firme que hasta yo misma me sorprendí. Necesito verte. Tenemos que hablar del verdadero testamento de mi marido. El silencio al otro lado de la línea fue breve pero elocuente. Don Alejandro, el hombre que conocía todos los secretos, comprendió al instante que algo fundamental se había roto. No hizo más preguntas. Mi despacho. En 1 hora, sentenció. Colgué el teléfono y me acerqué a la ventana. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un tapiz de promesas y posibilidades. Allá abajo, en algún lugar, mi hijo y su mujer seguían celebrando su victoria pírrica, ajenos a la tormenta que se cernía sobre ellos. No sabían que su mundo, construido sobre cimientos de mentiras y deslealtad, estaba a punto de derrumbarse, y la arquitecta de esa demolición sería la misma mujer a la que habían desechado como si fuera un escombro. En mi reflejo en el cristal, ya no vi a una anciana frágil, vi a una mujer con los ojos de su marido, unos ojos que sabían ver más allá de las apariencias, que sabían calcular, esperar y actuar en el momento preciso. La herencia que me había dejado no era solo económica, era una lección de estrategia y poder. Ricardo había heredado el nombre, pero yo había heredado la inteligencia. Y en el mundo real, fuera de los cuentos de hadas que Mónica se había montado en la cabeza, la inteligencia siempre, vencía a la ambición desmedida. La partida acababa de empezar, y aunque ellos habían movido la primera ficha, yo ya veía con claridad el jaque mate. La humillación pública que me habían infligido en el aeropuerto, aunque solo fuera en mi propia percepción, se convertiría en el combustible de mi resolución. Cada palabra condescendiente, cada sonrisa falsa, cada gesto de desprecio velado, era ahora un recuerdo grabado a fuego que alimentaría mi determinación. No buscaba venganza, me repetí a mí misma. La venganza es una emoción caliente y desordenada. Lo que yo planeaba era una retribución, un acto frío, calculado y eminentemente justo. Un reequilibrio de la balanza que ellos habían inclinado con su codicia. Iban a aprender por las malas que el respeto no se exige, se gana, y que la confianza, una vez rota, no se repara con disculpas, sino que se paga con creces. Me senté en un sillón de terciopelo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una calma absoluta. El caos emocional de las últimas horas se había asentado, dejando en su lugar una certeza de propósito inquebrantable. Ya no había dudas, ni miedos, ni sentimentalismos. Solo un camino claro por delante. Ellos habían elegido su destino en el momento en que susurraron esas palabras crueles en el salón de mi casa, creyéndome lejos y derrotada. Habían firmado su propia sentencia sin saberlo. Y yo, que siempre había sido la guardiana de la familia, me convertiría ahora en su verdugo. Un verdugo justo, sí, pero implacable. La lección sería dura pero necesaria. El sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Era un espectáculo de una belleza serena y melancólica, el final de un día que había marcado el final de mi vida anterior. No sentí nostalgia. Solo la expectación de un nuevo amanecer, uno en el que las reglas del juego cambiarían para siempre. La matriarca que habían intentado jubilar a la fuerza estaba de vuelta, no para reclamar su antiguo trono,
sino para construir uno nuevo, uno hecho de hierro y cimentado sobre las ruinas de la arrogancia de sus herederos. Iban a aprender lo que significaba la palabra legado. Revisé mi aspecto en el espejo antes de salir hacia el despacho de don Alejandro. Me arreglé el pelo, me puse un poco de carmín y enderecé la espalda. La imagen que me devolvió el espejo ya no era la de una víctima, era la de una comandante a punto de entrar en batalla. La ropa modesta que llevaba no ocultaba la nueva luz de mis ojos, una luz fría y penetrante que no admitía réplica. La mujer que Ricardo y Mónica creían haber enviado a un asilo estaba muerta. En su lugar, había renacido una fuerza que no podrían comprender hasta que fuera demasiado tarde. Su error no fue traicionarme, sino hacerlo y no asegurarse de que no tuviera poder para responder. Caminé por el pasillo del hotel con paso firme, el sonido de mis tacones resonando con una autoridad recién descubierta. La tristeza había sido un lastre que me había mantenido anclada durante años, pero ahora, liberada de ella, me sentía más ligera, más peligrosa. El amor que les había profesado había sido mi mayor debilidad, una venda en los ojos que me impedía ver la verdad. Ahora, sin esa venda, mi visión era perfecta. Veía con claridad el tablero y todas las piezas, y por primera vez en mi vida, estaba dispuesta a jugar para ganar, sin importar el coste emocional. La familia, tal y como la conocía, había terminado. Era hora de fundar una nueva dinastía bajo mis propios términos. El aire de la noche madrileña era fresco y vigorizante. Mientras esperaba un nuevo taxi, esta vez para llevarme hacia mi futuro, pensé en las palabras de mi marido. Elvira, el dinero no da la felicidad, pero otorga una libertad que se le parece mucho. La libertad de elegir quién eres y de proteger lo que amas. Yo había olvidado esa lección, permitiendo que otros eligieran por mí. Pero el recuerdo de su sabiduría volvía a mí con una fuerza arrolladora. Iba a usar esa libertad, iba a proteger lo que él amó, su legado, su nombre, su honor. Y en el proceso, iba a descubrir quién era yo realmente cuando nadie me decía quién debía ser. Me subí al taxi, dando la dirección del despacho de don Alejandro. El viaje fue corto, pero en mi mente recorrí la distancia de toda una vida. Repasé cada ofensa, cada mentira, cada humillación. No para recrearme en el dolor, sino para catalogarlas, para convertirlas en los pilares de mi estrategia. Cada recuerdo era un arma, cada lágrima no derramada era munición. Cuando llegara a mi destino, no habría espacio para la duda. Sabría exactamente qué hacer y cómo hacerlo. La mujer que se bajó de ese coche en el corazón financiero de Madrid, no era la misma que se había subido a él en La Moraleja. Esta mujer no había olvidado su pasaporte, había encontrado su propósito. De acuerdo. Ignoraré el prefijo y generaré el texto exclusivamente en español de España, siguiendo rigurosamente todas las directrices. Aquí tienes el bloque 2 de la historia. Asterisco, asterisco, asterisco. Almohadilla, 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 asterisco, asterisco. Acto 2, la revelación y el plano, asterisco, asterisco. En aquel instante, en la soledad de esa suite de hotel impersonal, decidí que las lágrimas se habían acabado para siempre. El dolor no se había ido, sino que se había transmutado, solidificándose en una resolución tan fría y dura como el diamante. La mujer que había llorado en silencio en el pasillo de su propia casa ya no existía. En su lugar, había una conciencia forjada en la traición, una mente despejada de las nieblas del afecto incondicional. Ya no era una madre herida, era una estratega evaluando el campo de batalla. La primera llamada que hice no fue para buscar consuelo, sino para reclutar a mi único y más leal general. Marqué el número de don Alejandro, y mientras el teléfono sonaba, sentí que cada tono era un martillo forjando el arma de mi retribución. La guerra no la habían ganado ellos. Simplemente, la habían declarado sin saber contra quién luchaban. El despacho de don Alejandro era un bastión contra el tiempo, un santuario de caoba, cuero y confianza forjada durante décadas. Olía a libros antiguos y a decisiones irrevocables. Me recibió sin preguntas superfluas, su mirada penetrante analizando mi compostura con la pericia de un confesor. No me derrumbé. Con una voz monótona, desprovista de cualquier inflexión emocional, le relaté la conversación que había escuchado palabra por palabra. No omití la risa de Mónica ni el desdén en la voz de Ricardo al hablar de mis ridículos ahorros. Él escuchó en silencio, sus dedos entrelazados sobre el escritorio de roble macizo. Cuando terminé, no hubo palabras de consuelo ni expresiones de sorpresa. Simplemente asintió, como un médico que confirma un diagnóstico que ya sospechaba desde hacía mucho tiempo.
Aquella calma profesional fue el primer indicio de que no estaba sola en esto. Se levantó sin decir palabra y se dirigió a un gran retrato al óleo de mi difunto esposo Santiago, que presidía la estancia. Con un movimiento preciso, deslizó el cuadro hacia un lado, revelando la puerta de acero de una caja fuerte empotrada en la pared. Giró el dial con una familiaridad que hablaba de un ritual practicado en secreto durante años. El suave clic de la cerradura al ceder resonó en la sala como el primer disparo de una contienda silenciosa. De su interior extrajo una caja de documentos de cuero negro, pesada y solemne, y la depositó sobre el escritorio entre nosotros. Santiago era un hombre brillante, Elvira, dijo don Alejandro, su voz grave rompiendo el silencio. Amaba a su hijo, pero no era ciego. Sabía que la ambición de Ricardo, azuzada por su mujer, carecía del cimiento de la prudencia. Por eso preparó esto. Abrió la caja y mis ojos se encontraron no con un simple testamento, sino con una arquitectura financiera de una complejidad y brillantez que me dejó sin aliento. Lo que yo creía que era el patrimonio familiar, la empresa que Ricardo dirigía con tanta arrogancia, era apenas la fachada, el decorado de un teatro. Detrás mi marido había construido un imperio paralelo. Un entramado de sociedades instrumentales, fideicomisos ciegos, y carteras de inversión diversificadas por todo el mundo, desde Zúrich hasta Singapur. Todo, absolutamente todo, estaba estructurado para ser invisible e inaccesible para cualquiera que no fuera yo. Los ridículos ahorros eran en realidad el capital operativo de un conglomerado cuyo valor real hacía que la empresa familiar pareciera una tienda de barrio. El poder que sentí no fue de euforia, sino un peso gélido y absoluto. Don Alejandro me explicó los detalles con una precisión quirúrgica. Legalmente yo no era una viuda dependiente. Era la accionista mayoritaria y anónima de un holding que a su vez, poseía el 95% de la compañía que Ricardo creía suya. No solo eso, la mansión de La Moraleja no era mía, sino que pertenecía a una de estas sociedades, y yo vivía en ella en régimen de usufructo vitalicio. Incluso el lujoso apartamento en el que vivían Ricardo y Mónica, el coche que conducían y las tarjetas de crédito con las que financiaban sus caprichos estaban vinculados a líneas de crédito concedidas por mis propias empresas. No era su benefactora, era su principal acreedora. Cada euro que gastaban aumentaba su deuda conmigo. La red que mi marido había tejido era una obra maestra de control silencioso. La víctima se desvaneció por completo, dando paso a la comandante en jefe. Mi mente, que durante años se había ocupado de menús, jardines y el bienestar de mi hijo, se reconfiguró en cuestión de minutos. Empecé a pensar en términos de activos, pasivos, apalancamiento y estrategia de salida. El dolor de la traición no desapareció, sino que se convirtió en el combustible para un motor analítico que no sabía que poseía. Miré a don Alejandro, y por primera vez en muchos años, no vi a un viejo amigo de la familia, sino a mi consejero delegado. Quiero un informe completo de la situación financiera de la empresa principal. Quiero saber cada céntimo que han gastado, cada decisión que han tomado, y cada deuda que han contraído, ordené, y mi voz sonó firme, irreconocible para mí misma. Las siguientes semanas, se convirtieron en una inmersión total, en el mundo que Santiago me había legado. El despacho de don Alejandro se transformó en nuestro cuartel general. Días y noches enteras los pasamos estudiando balances, contratos, escrituras y movimientos bancarios. El panorama que emergió era desolador, y, al mismo tiempo, la confirmación definitiva de la ineptitud de mi hijo. Ricardo, bajo la nefasta influencia de Mónica, había estado desangrando la empresa. Había realizado inversiones ruinosas basadas en la vanidad. Había cargado gastos personales exorbitantes a las cuentas de la compañía, desde viajes a las Maldivas, hasta los vestidos de alta costura de mi nuera. Y había contraído deudas innecesarias, para mantener una apariencia de éxito que no se correspondía con la realidad. Estaban vaciando el barco mientras se jactaban de su pericia como capitanes. Cada nuevo descubrimiento era una pieza más en el mosaico de mi plan. No sentía ira sino una decepción glacial que afilaba mi intelecto. La retribución no sería un acto impulsivo de venganza, sino una lección magistral de economía y consecuencias. Mi objetivo no era destruir a Ricardo, sino desmantelar la fantasía en la que vivía, obligarle a confrontar la dura realidad de su incompetencia, y la toxicidad de su codicia. Quería que entendiera el valor del trabajo, el peso de la responsabilidad, y el significado del legado que tan alegremente estaba dispuesto a dilapidar. La lección sería tan precisa y demoledora como una operación a corazón abierto realizada sin anestesia, diseñada no para matar al paciente, sino para extirpar el tumor de su arrogancia.
Nuestro primer paso fue puramente administrativo, una jugada sutil diseñada para probar sus defensas y medir su nivel de soberbia. A través de una de mis sociedades en Luxemburgo, don Alejandro envió un requerimiento notarial a la empresa solicitando una auditoría externa extraordinaria. La solicitud se amparaba en una cláusula casi olvidada en los estatutos, que permitía a cualquier accionista con más del 5% del capital solicitarla. Ricardo, que creía poseer el control casi total, ni siquiera se molestó en investigar quién estaba detrás. Lo desestimó como un movimiento de algún antiguo inversor minoritario resentido. Su respuesta, que nos llegó a través de sus abogados, fue condescendiente y burlona. Subestimarme no había sido solo su primer error, era la piedra angular de toda su estrategia vital. Mientras ellos se reían de nuestra primera ofensiva, nosotros preparábamos la segunda y tercera oleada. Don Alejandro contactó con los bancos a los que la empresa de Ricardo debía dinero. Resultó que la mayor parte de esas deudas estaban avaladas personalmente no por él, sino por el holding que yo controlaba. En esencia yo era su avalista secreta. Con una simple firma, podíamos retirar esas garantías, provocando que los bancos exigieran el pago inmediato de todos los préstamos. La posibilidad de un colapso financiero total estaba en mis manos, una pistola cargada apuntando directamente al corazón de su imperio de cartón. Pero apretar el gatillo de forma indiscriminada era burdo. Mi plan requería una elegancia y una precisión mucho mayores. Paralelamente, comenzamos a documentar cada uno de los gastos personales que habían cargado a la empresa. El yate que ansiaban no era un sueño futuro. Ya lo estaban pagando a plazos con dinero de la compañía, camuflado como un activo de representación. Los colegios privados de mis nietos, las reformas de su apartamento, incluso la factura de su club de campo. Todo salía de las arcas que mi marido había llenado con su sudor. Don Alejandro preparó un dossier impecable, una acusación formal de administración desleal que, de presentarse ante un juez, podría acarrear consecuencias penales. Tenía en mi poder no solo su ruina financiera, sino también la amenaza de su libertad. El poder era abrumador, pero lo manejaba con la frialdad de un cirujano. El plan final comenzó a tomar forma, estructurado en 3 actos, como una obra de teatro clásica. El primer acto sería la sorpresa. Mi aparición en la junta de accionistas que ellos mismos habían convocado para aprobar unas cuentas anuales completamente maquilladas. El segundo acto sería la revelación, la presentación de mi verdadera posición como accionista mayoritaria y la exposición detallada de su gestión fraudulenta. Y el tercer acto, el clímax, sería la sentencia. La ejecución de mis derechos como propietaria para despojarlos de todo lo que creían suyo, de cada privilegio y cada lujo que no se habían ganado. No iba a ser una batalla sino una ejecución pública y controlada, sin testigos ajenos a la familia. La humillación debía ser íntima, como la que ellos me habían destinado. Don Alejandro me advirtió sobre el impacto emocional que esto tendría en mí. Elvira, a pesar de todo, es tu hijo, me dijo una noche mientras revisábamos los últimos documentos. Le miré fijamente y le respondí con una sinceridad que me heló a mí misma. El hijo al que yo crié murió en el pasillo de mi casa. El hombre que ahora dirige esa empresa es un extraño, un usurpador que ha profanado el nombre de su padre. Y yo voy a enseñarle el respeto que le debe a su memoria. En ese momento, ambos supimos que no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada, y mi voluntad era de hierro. El amor maternal había sido reemplazado por un deber testamentario, una obligación sagrada con el hombre que me lo había dado todo, incluso las armas para defenderme. Empecé a prepararme, no solo legal y financieramente, sino también personalmente. Dejé la suite del hotel y me instalé en un discreto apartamento de alquiler en el barrio de Salamanca. Comencé a cuidar mi aspecto con un propósito renovado. Visité a mi antiguo sastre, y me hice confeccionar un traje de chaqueta de un corte impecable, de un color gris acero que no admitía frivolidades. Comencé a caminar erguida, a mirar a la gente a los ojos, a hablar con una autoridad que había mantenido dormida durante décadas. La transformación era interna y externa. Estaba mudando la piel de la viuda invisible para revelar a la matriarca que siempre debía haber sido. El mundo estaba a punto de conocer a la verdadera Elvira. Mientras tanto recibía informes puntuales sobre los movimientos de Ricardo y Mónica. A través de un investigador privado que contrató don Alejandro, supimos que, tras mi supuesta partida al retiro, habían comenzado a contactar con agencias inmobiliarias de lujo para tasar la mansión de La Moraleja. Hablaban de mi casa, de mis recuerdos, como si fueran un simple activo en un balance, un número a convertir en efectivo lo antes posible.
Cada informe era una nueva dosis de combustible para mi determinación. No sentían remordimiento, solo una impaciencia codiciosa. Su prisa por enterrarme en vida sería su perdición, porque les impedía ver la tormenta que se acumulaba justo sobre sus cabezas. Un día, Mónica llamó a mi móvil. Dejé que sonara varias veces antes de responder, adoptando un tono frágil y algo confuso. «Elvira, ¿estás bien? No nos has llamado», dijo, su voz una mezcla de falsa preocupación y una evidente irritación por tener que hacer el paripé. Le respondí que el retiro era maravilloso, que apenas tenía cobertura y que estaba disfrutando de la paz. «No te preocupes por nada, cariño. Estoy en buenas manos», le dije, saboreando la amarga ironía de mis palabras. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas, dejando que se cocieran en su propia complacencia. Creían tener a la vieja controlada y olvidada, pero la vieja estaba al mando, observando cada uno de sus movimientos desde su torre de control. El plan no solo contemplaba el desmantelamiento de su poder, sino también la reconstrucción de la empresa. Pasé horas estudiando los informes de la auditoría, identificando las áreas de negocio que habían descuidado, los empleados de talento que habían marginado, y las oportunidades de mercado que su ceguera les había impedido ver. No solo iba a quitarles el control, iba a demostrarles cómo se ejercía correctamente, iba a salvar el legado de Santiago no solo de sus manos, sino también de sus errores. La lección no sería únicamente punitiva, sino también constructiva. Iba a edificar un nuevo imperio sobre las ruinas de su incompetencia. Un imperio regido por los principios que ellos habían despreciado. El trabajo duro, la integridad y la visión a largo plazo. Don Alejandro y yo ensayamos la junta de accionistas una y otra vez. Él interpretaba el papel de Ricardo, planteando todas las posibles objeciones, excusas y ataques que pudiera lanzar. Yo aprendí a responder a cada uno de ellos, no con emoción, sino con datos, cifras y artículos del Código Mercantil. Me memoricé los balances, los porcentajes de propiedad y las cláusulas contractuales. Cuando llegara el momento, no habría espacio para la improvisación. Cada palabra, cada gesto, cada silencio, estaría calculado para maximizar el impacto, para desarmarlos intelectual y emocionalmente antes de que tuvieran tiempo de reaccionar. No iba a haber un debate, iba a haber una capitulación incondicional. La víspera del día señalado visité la tumba de Santiago. El cementerio estaba silencioso, bañado por la luz dorada del atardecer. No lloré. Me quedé de pie frente a la lápida de mármol y le hablé con acento agudo en silencio, contándole todo lo que había descubierto y todo lo que estaba a punto de hacer. Le pedí perdón por mi ceguera, por haber permitido que el amor por nuestro hijo me impidiera ver la verdad que él, con su infinita sabiduría, había anticipado, y le prometí que restauraría el honor de su nombre y la solidez de su legado. Al irme, sentí una paz profunda, la certeza de que contaba con su bendición. No estaba actuando por rencor, sino por lealtad a nuestra vida juntos. Esa noche apenas dormí, no por nerviosismo, sino por una extraña sensación de anticipación. Repasé el plan una última vez en mi mente. Cada detalle estaba en su sitio, cada contingencia prevista. Ricardo y Mónica se despertarían por la mañana creyendo que era un día más en su camino hacia la riqueza fácil. Irían a esa junta de accionistas esperando aplausos y felicitaciones por unos resultados ficticios. No tenían ni la más remota idea de que estaban caminando directamente hacia el patíbulo, y que la verdugo sería la mujer a la que habían descartado como un trasto viejo. Pero había un detalle en mi plan, un giro final, que ni siquiera don Alejandro conocía por completo. A la mañana siguiente, me vestí con el traje gris acero. Me miré al espejo y la mujer que me devolvió la mirada era alguien a quien apenas reconocía, pero a quien respetaba profundamente. Había una dureza en sus ojos que no estaba allí antes, una línea de determinación en su boca que había borrado cualquier rastro de fragilidad. La Elvira sumisa y complaciente había sido un papel que había interpretado durante demasiado tiempo. Hoy, en esa sala de juntas, el mundo conocería a la verdadera protagonista de esta historia. Ya no era la reina madre, una figura decorativa y sin poder. Era la reina. Y había vuelto para reclamar su reino. El plan era perfecto en su crueldad calculada. Primero, la auditoría, que ya estaba en marcha y cuyos resultados preliminares eran devastadores. Segundo, el bloqueo de las líneas de crédito, que se haría efectivo en mitad de la reunión para generar el máximo pánico. Tercero, la presentación de mi poder accionarial, que los dejaría sin ninguna capacidad de respuesta legal. Y cuarto, el despido fulminante de Ricardo, y la disolución de su consejo de administración títere.
Todo estaba diseñado para que su caída fuera no solo inevitable sino también humillante en su ejecución. Iban a aprender que en el mundo de los negocios como en la vida los cimientos importan más que la fachada. Don Alejandro había preparado los documentos para ejecutar la hipoteca sobre su apartamento y embargar sus cuentas personales, que estaban llenas de dinero desviado de la empresa. Pero yo le pedí que esperara con esa parte. La ruina total no era el objetivo inmediato, el objetivo era el shock, la comprensión súbita de su absoluta impotencia. Quería ver en sus ojos el momento exacto en que se dieran cuenta de que la anciana senil a la que habían desterrado era, en realidad, la dueña de sus destinos. La lección debía ser administrada en dosis, para que pudieran saborear cada amargo matiz de su error. La quiebra sería el postre, pero primero debían tragarse el plato principal. Mientras me dirigía en coche al distrito financiero, no sentía odio. Sentía una especie de claridad trascendental. Había entendido por fin la última lección de mi marido. El verdadero poder no reside en tener dinero, sino en la capacidad de proteger lo que valoras. Durante años pensé que lo que más valoraba era el amor de mi hijo. La traición me había enseñado que lo que realmente valoraba era el respeto, la dignidad y el honor. Y estaba a punto de defender esos valores con todas las herramientas que Santiago había puesto a mi disposición. Ricardo y Mónica habían confundido mi bondad con debilidad. Estaban a punto de descubrir cuán caros pueden llegar a ser los errores de juicio. La sala de juntas llevaba el nombre de mi marido, Sala Santiago Fuentes. ¡Qué ironía tan exquisita! Iban a ser juzgados y sentenciados en el templo que él había construido, bajo la mirada invisible de su retrato, que colgaba en la pared del fondo. Entraría allí no como una madre desconsolada, sino como la encarnación de su legado, la ejecutora de su voluntad tácita. No iba a levantar la voz ni a proferir un solo insulto. Mi poder no necesitaba de artificios. Se manifestaría en la fría lógica de los números, en el peso ineludible de la ley, y en la mirada de una mujer, que había recuperado el control de su propia narrativa. El coche se detuvo frente al imponente edificio de cristal y acero que albergaba las oficinas centrales. El portero, un hombre que me conocía de toda la vida, me saludó con una mezcla de sorpresa y deferencia. Señora Elvira, qué alegría verla. El señorito Ricardo no nos dijo que vendría. Sonreí, una sonrisa enigmática que no llegó a mis ojos. A Ricardo le encantan las sorpresas, respondí, y me adentré en el vestíbulo con paso firme. El eco de mis tacones sobre el mármol pulido sonaba como una cuenta atrás. La función estaba a punto de comenzar, y yo, por primera vez, había escrito el guión. La gente en las oficinas me miraba con curiosidad. Para ellos, yo era una reliquia, la viuda del fundador, una figura del pasado. No podían imaginar que el futuro de toda la empresa, y el de sus propios puestos de trabajo, dependía de las decisiones que yo tomara en la próxima hora. Subí en el ascensor privado hasta la planta de dirección, sintiendo cómo la adrenalina se mezclaba con una calma gélida. No tenía miedo. El miedo pertenece a quienes tienen algo que perder. Y yo ya lo había perdido todo en aquel pasillo. Ahora, solo podía ganar. La puerta de la sala de juntas estaba cerrada. Dentro, mi hijo estaría presumiendo de su éxito. Qué poco sabía él del verdadero significado de esa palabra. Me detuve un instante ante la puerta de caoba. Al otro lado se encontraba el final de una era y el comienzo de otra. Respiré hondo, no para calmarme, sino para saborear el momento. Era el instante previo a la tormenta, la quietud que precede a la onda expansiva. Todo por lo que había trabajado con don Alejandro durante semanas, culminaba en el simple acto de girar el pomo de esa puerta. No era solo un acto de retribución. Era un acto de renacimiento. La mujer que estaba a punto de entrar en esa sala no era la que ellos habían intentado borrar del mapa. Era el mapa, y estaba a punto de redibujar todas las fronteras. Don Alejandro ya estaba dentro, sentado discretamente en una esquina, como un mero observador. Su presencia era mi ancla y mi testigo. Ricardo y Mónica estaban en la cabecera de la mesa, riendo con los demás miembros del consejo, todos ellos hombres elegidos por su lealtad a mi hijo, no por su competencia. La atmósfera era de autocomplacencia. La llegada de la comida estaba a punto de ser anunciada, una celebración de su supuesta victoria. No sabían que el único plato que se serviría hoy sería un plato que, como dice el refrán, se sirve muy muy frío. Justo antes de entrar un pensamiento fugaz cruzó mi mente. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si el dolor de ver a mi hijo destruido era demasiado grande? La duda duró menos que un parpadeo. Recordé sus voces, su risa, su desprecio. Recordé el asilo de Guadalajara. La duda se evaporó,
reemplazada por una certeza de acero. No estaba allí para destruirlos, sino para salvarlos de sí mismos, aunque el tratamiento fuera a ser brutalmente doloroso. Era el acto final de una madre, la lección más dura y necesaria de todas. Empujé la puerta y entré. El silencio cayó sobre la sala como una guillotina. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Vi la confusión en los rostros de los consejeros, la incredulidad en el de Ricardo y un destello de pánico puro en los ojos de Mónica. Ella, la arquitecta de todo, fue la primera en comprender que algo iba terriblemente mal. Mi presencia allí era una imposibilidad, una variable que no entraba en su ecuación perfecta. Me acerqué a la mesa con paso lento y deliberado, mi mirada fija en mi hijo. Su sonrisa se había congelado en una mueca grotesca. «Buenos días, Ricardo», dije, mi voz resonando en el silencio sepulcral. «Siento interrumpir. Hay algunos puntos en el orden del día que me gustaría añadir». La transformación de mi persona narrativa estaba completa. Ya no había rastro de la mujer vulnerable del aeropuerto. La que estaba de pie en esa sala de juntas era una fuerza de la naturaleza, una matriarca que había despertado de un largo sueño para reclamar lo que era suyo. La pena de los lectores debía haberse convertido en una anticipación casi febril. El suspense no radicaba en si yo ganaría, sino en cuán espectacular sería la victoria y cuán profunda la lección. Mi estrategia estaba en marcha, y ellos no tenían escapatoria. El tablero estaba dispuesto, y por fin, era mi turno de mover. El plan era mucho más que una simple toma de control financiero, era una reestructuración moral. Mi objetivo final no era dejarlos en la indigencia por despecho, sino forzarlos a un punto de partida desde cero. Quería que experimentaran lo que era ganarse la vida con el sudor de su frente, sin el colchón de un apellido o una herencia. La lección solo sería efectiva si entendían el valor del dinero a través de su ausencia. Por eso el plan no terminaba con su despido, apenas comenzaba. Lo que les esperaba después de esa reunión sería una vida que nunca habían imaginado, una vida de humildad forzosa diseñada por mí. Don Alejandro había investigado incluso las posibles reacciones de Mónica. Sabíamos que intentaría usar a mis nietos como escudo emocional, que apelaría a mi condición de abuela. Por eso, una parte crucial del plan consistía en proteger el futuro de los niños. Antes de la reunión, habíamos creado un fideicomiso educativo a su nombre, completamente independiente de sus padres, que garantizaría su formación hasta la universidad. Nadie podría acusarme de castigar a los inocentes. Al contrario, estaría asegurando su futuro, liberándolos de la influencia tóxica de la riqueza no ganada que había corrompido a su padre. Mi mente repasó los pasos una última vez: la interrupción, la revelación de la auditoría, la presentación de mi poder accionarial, el voto de destitución y finalmente, la oferta. Porque mi plan no era solo de castigo, sino que contenía una vía de redención, aunque fuera una increíblemente ardua. Les ofrecería un punto de partida, un trabajo humilde en el escalafón más bajo de la empresa, y un apartamento modesto. Una oportunidad para reconstruir sus vidas desde los cimientos, bajo mis reglas. No era venganza, era una segunda oportunidad, pero una que tendrían que ganarse cada día. Pero ellos aún no sabían nada de esto. Solo veían a un fantasma que había vuelto de su tumba. La expresión de Ricardo pasó de la sorpresa a la ira. «Mamá, ¿qué demonios haces aquí? Deberías estar descansando», espetó, intentando recuperar el control de la situación. Su intento de tratarme como a una anciana senil que se había perdido fue su último y más grave error. Le sostuve la mirada, y mi voz fue puro hielo. «He descansado lo suficiente, Ricardo. Ahora he venido a trabajar. Por favor, toma asiento. La junta directiva, la de verdad, está a punto de comenzar». La narrativa había cambiado por completo. La vulnerabilidad había sido purgada y reemplazada por una autoridad inquebrantable. El tono era ahora frío, técnico y estratégico. La descripción del plan financiero y legal demostraba un cambio fundamental en la psique de la protagonista. La pena del lector se había transformado en expectación y empoderamiento, construyendo un suspense intenso en torno a la ejecución de la estrategia. La transición entre el dolor y el poder estaba completa, marcada por la decisión catalizadora de luchar en lugar de llorar. Cada párrafo había detallado meticulosamente los pasos de su plan, convirtiendo el bloque en un manual de retribución inteligente. El micro-cliffhanger final de cada sección del plan estaba diseñado para mantener al lector enganchado. Por ejemplo, al detallar el bloqueo de las cuentas, se insinuaba que ese era solo el principio. Al mencionar la protección de los nietos, se mostraba una capa de complejidad moral,
que iba más allá de la simple revancha. Y ahora, con mi entrada en la sala de juntas, el escenario estaba listo para el siguiente acto. El lector no solo quería ver a Ricardo y Mónica caer, quería ver a Elvira ascender y gobernar. El poder oculto había sido revelado, y el plan estaba listo para ser ejecutado. Mi presencia en esa sala era la manifestación física de la verdad que habían ignorado, que el pasado nunca muere del todo y que las deudas, tarde o temprano, siempre se cobran. Yo era la acreedora no solo de su dinero sino de su lealtad, y venía a reclamar el pago con intereses. La lección que estaban a punto de recibir no se enseñaba en las escuelas de negocios. Era una lección sobre el poder, el respeto y las consecuencias de despertar a una leona dormida. La mirada de Mónica era una mezcla de odio y miedo. Entendió, mucho antes que mi hijo, la magnitud de la catástrofe. Había basado toda su estrategia en mi supuesta debilidad, y ahora se enfrentaba a una fuerza. De acuerdo. Ignoraré el prefijo, y generaré el texto exclusivamente en español de España, siguiendo rigurosamente todas las directrices. Aquí tienes el bloque 3 de la historia. Asterisco asterisco asterisco. Almohadilla 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 asterisco asterisco. Acto 3. La ejecución de la lección asterisco asterisco. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso y pesado que pareció absorber todo el aire de la sala. Las sonrisas se habían congelado en los rostros de los consejeros, convirtiéndose en máscaras de pura estupefacción. Ricardo me miraba con una incredulidad infantil, como si yo fuera una aparición, un fantasma que se había equivocado de tiempo y lugar, pero fue en los ojos de Mónica donde vi la primera chispa de verdadero terror. Ella, con su instinto de depredadora, comprendió antes que nadie que mi presencia allí no era un accidente ni un delirio senil. Era el comienzo del fin. Su mandíbula se tensó, y el color abandonó sus mejillas con una rapidez que me resultó fascinante de observar. La cazadora acababa de darse cuenta de que, durante todo este tiempo, ella había sido la presa. «Mamá, esto es una reunión privada del consejo. No sé qué te ha traído aquí, pero te pido por favor que nos dejes trabajar», dijo Ricardo, intentando proyectar una autoridad que ya sonaba hueca, quebrada por la sorpresa. Su intento de tratarme con condescendencia, de reducirme una vez más al papel de una anciana desorientada, fue patético. Avancé con paso lento y deliberado hasta la cabecera de la mesa, el lugar que él ocupaba, y me detuve a su lado. No le miré a él, sino a los hombres que había sentado a su alrededor, sus cómplices silenciosos. «Señores», dije, y mi voz tranquila pero cargada de un peso metálico, resonó en la quietud. «Les agradezco su presencia, pero a partir de este momento, sus servicios ya no serán requeridos. Pueden marcharse». La confusión se transformó en un murmullo de indignación. Uno de ellos, un hombrecillo calvo que le debía su puesto a la adulación, intentó protestar. «Señora, con todos mis respetos, usted no tiene autoridad para...». No le dejé terminar. Giré mi cabeza lentamente hacia él, y mi mirada fue tan gélida que sus palabras murieron en su garganta. «Mi autoridad», afirmé, «es la única que importa en esta sala. Don Alejandro les acompañará a la salida y se asegurará de que recojan sus efectos personales. Sus finiquitos serán generosos, siempre que su salida sea inmediata y silenciosa». Don Alejandro se levantó, y su imponente presencia bastó para que cualquier atisbo de rebelión se extinguiera. Uno a uno, se levantaron y abandonaron la sala, sin atreverse a mirar a Ricardo a los ojos. Ahora estábamos solos los cuatro. Ricardo, Mónica, don Alejandro y yo. Mi hijo me miraba con una mezcla de furia y desconcierto. «¿Qué significa esto? ¿Te has vuelto loca?», gritó, su voz perdiendo por fin la compostura. Mónica, a su lado, permanecía en un silencio tenso, sus ojos fijos en mí, calculando, buscando una salida que no existía. Ignoré la pregunta de Ricardo. Me senté en la silla que él acababa de abandonar, el trono desde el que había reinado sobre su pequeño feudo de mentiras. Coloqué mi bolso sobre la mesa de caoba pulida y miré a mi abogado. «Don Alejandro, por favor, proceda con el primer punto del nuevo orden del día. La presentación de los resultados de la auditoría extraordinaria solicitada por el accionista mayoritario». Don Alejandro encendió el proyector, y la pared blanca se iluminó con el logotipo de la empresa que mi marido había fundado. Ricardo soltó una risa nerviosa. «¿Accionista mayoritario? ¿De qué hablas? Yo controlo el 90% de las acciones». No respondí. Simplemente hice un gesto con la mano, para que mi abogado continuara. La primera diapositiva no mostraba gráficos de beneficios, sino una serie de facturas escaneadas.
La primera era de una joyería de lujo en Ginebra, un reloj de platino y diamantes. Adquirido con la tarjeta corporativa bajo el concepto de regalo institucional, explicó don Alejandro con voz monótona. Vi cómo Mónica se llevaba instintivamente la mano a la muñeca, donde brillaba el objeto en cuestión. Su rostro era un poema de pánico contenido. La siguiente diapositiva mostraba los extractos de un viaje a las Seychelles. Vuelos en primera clase, la suite presidencial de un resort de 5 estrellas, cenas con champán y langosta. Todo ello justificado como un viaje de prospección de nuevos mercados. Ricardo intentó balbucear una excusa. Algo sobre relaciones públicas, pero su voz se ahogó en su propia mentira. Diapositiva tras diapositiva, don Alejandro fue desgranando el saqueo sistemático al que habían sometido a la empresa. Los vestidos de alta costura de Mónica, camuflados como uniformes de representación. Las cuotas de su exclusivo club de golf como gastos de desarrollo de negocio. Incluso la reforma integral de su cocina, facturada a través de una empresa pantalla como obras de mejora en las oficinas. Observé sus reacciones con un desapego clínico. Ricardo se hundía cada vez más en su silla, su rostro enrojeciendo de vergüenza y rabia. Era la humillación de un niño atrapado con las manos en la caja de las galletas, incapaz de articular una defensa coherente. Mónica, en cambio, era diferente. Su pánico inicial había mutado en un odio frío y concentrado. Me miraba fijamente, y en sus ojos no veía arrepentimiento, sino el furor de una usurpadora a la que le arrebatan un trono que creía haber conquistado. Comprendí en ese momento que ella nunca entendería la lección. Su alma estaba demasiado corrompida por la codicia, pero eso no significaba que no fuera a recibir el castigo. Esto es una violación de nuestra privacidad. Es ilegal, exclamó Ricardo, buscando un último resquicio legal al que aferrarse. Don Alejandro, sin inmutarse, pasó a la siguiente diapositiva. Era un organigrama. En la cima, una sociedad holding llamada Legado Fuentes S.A., con sede en Luxemburgo. De ella colgaba, como una subsidiaria menor, la empresa que Ricardo dirigía. Todo lo que han visto, explicó mi abogado, ha sido financiado por una compañía que ustedes no controlan. Cada euro que han malgastado ha sido un préstamo que ahora debe ser devuelto. Ricardo miró el organigrama, sus ojos buscando desesperadamente un error, una falla en la lógica que se le presentaba. Pero la estructura era perfecta, inexpugnable. ¿Y quién demonios es el dueño de esa sociedad?, preguntó Mónica, su voz un siseo venenoso. Fue el momento que había estado esperando. Me incliné ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. La miré directamente a los ojos, permitiendo que una sonrisa gélida se dibujara en mis labios por primera vez. El accionista mayoritario, querida Mónica, dije, saboreando cada sílaba, la persona que solicitó esta auditoría y que de hecho, es dueña de la silla en la que te sientas, de la ropa que vistes y del aire que respiras en este edificio. Soy yo. El impacto de mis palabras fue visible, una onda expansiva que los golpeó a ambos. Ricardo se quedó boquiabierto, su mente incapaz de procesar la enormidad de lo que acababa de oír. Fue entonces cuando el teléfono de Mónica, que estaba sobre la mesa, vibró con un mensaje. Con un gesto casi automático, lo miró. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par, cómo el último vestigio de color abandonaba su rostro. Intentó hacer una compra online, una transferencia, cualquier cosa, pero ya era tarde. Mientras presentábamos estos datos, informé con calma. Don Alejandro ha ejecutado mis órdenes. Como titular de las cuentas que financian vuestro estilo de vida, he procedido a cancelar todas las líneas de crédito. Vuestras tarjetas, tanto las personales como las de empresa, han sido bloqueadas. Vuestras cuentas bancarias han sido congeladas para cubrir una mínima parte de la deuda que habéis contraído con mi patrimonio. Mónica levantó la vista de su teléfono, su expresión era una máscara de odio puro. No puedes hacernos esto, susurró, su voz temblando de rabia impotente. Ricardo, por su parte, parecía haber colapsado. Se cubrió el rostro con las manos, emitiendo un sonido que era una mezcla entre un sollozo y un gemido. La realidad de su situación, la caída libre desde la cima de su mundo ilusorio, lo estaba destrozando. Yo permanecí impasible. La piedad era un lujo que ellos me habían negado, y yo no estaba dispuesta a ofrecérselo ahora. Esto no era un acto de crueldad, era la simple y llana aplicación de la ley de causa y efecto. Habían sembrado vientos de codicia y ahora cosechaban la tempestad de las consecuencias. No solo puedo, le corregía Mónica con una suavidad letal, sino que ya lo he hecho. Y esto es solo el principio. Hice una señal a don Alejandro,
quien deslizó 2 carpetas sobre la mesa, una frente a Ricardo, y otra frente a ella. Dentro encontrarán 2 documentos. El primero es la notificación de despido fulminante de Ricardo, por administración desleal y apropiación indebida. Le recomiendo que lo firme para evitar que esta auditoría se convierta en una querella criminal. El segundo documento es la orden de ejecución hipotecaria del apartamento en el que viven. Resulta que la hipoteca estaba avalada por mi holding, y dado el impago de las cuotas, que se descontaban de un salario que ya no existe, procedemos a reclamar la propiedad. Ricardo levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. ¿La casa? Mamá, por favor, la casa no. Su súplica se extinguió en el aire. La casa que llamas tuya, le recordé, fue un regalo de tu padre. Un regalo que has profanado con tus mentiras. Tienen 72 horas para desalojarla y entregar las llaves. Un equipo de mi confianza supervisará la mudanza para asegurar que solo se lleven sus efectos personales. Todo lo demás, desde los muebles hasta las obras de arte, pertenece a la empresa que habéis saqueado. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su antigua vida. Los estaba despojando de todo, pieza por pieza, con la precisión de un cirujano extirpando un tumor. Mónica se levantó de golpe, su silla chirriando contra el suelo de mármol. «Eres un monstruo», escupió, su rostro descompuesto por la rabia. «Hacerle esto a tu propio hijo. ¿Y tus nietos? ¿Piensas dejarlos en la calle?» La mención de mis nietos fue su último y más desesperado movimiento, la carta final en una partida que ya había perdido. La miré con una calma que la desarmó. «Me alegro de que menciones a los niños. Su bienestar es mi máxima prioridad, razón por la cual he tomado medidas para protegerlos de vuestra influencia tóxica. He constituido un fideicomiso a su nombre que cubrirá todos sus gastos de educación y manutención hasta que alcancen la mayoría de edad. Crecerán sin lujos extravagantes, pero no les faltará nada esencial, y lo más importante, crecerán lejos de vuestro ejemplo». Ese fue el golpe de gracia. La revelación de que yo había pensado incluso en los niños, aislándolos de su control, y usándolos como arma arrojadiza, la dejó sin defensas. Se desplomó de nuevo en su silla, vencida. Ya no había lucha en sus ojos, solo el vacío de la derrota absoluta. Ricardo, por su parte, había pasado de la negación a la súplica. Se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló a mi lado, un espectáculo patético que me revolvió el estómago. «Mamá, perdóname, por favor, no sabía lo que hacía. Fue Mónica, ella me convenció». Su intento de culpar a su mujer fue la prueba definitiva de su cobardía. Lo interrumpí levantando una mano. «Levántate, Ricardo. La humillación no te sienta bien», ordené con frialdad. «Y no te atrevas a culpar a nadie más que a ti mismo. Tuviste todas las oportunidades, toda la confianza de tu padre, y lo traicionaste todo por un yate y una vida de apariencias. La lección que estás aprendiendo hoy no es sobre dinero. Es sobre carácter, o más bien sobre tu falta de él». Se levantó tambaleándose, y volvió a su sitio un hombre roto. El silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez, era el silencio de un campo de batalla después de la masacre. El enemigo había sido aniquilado, sus defensas pulverizadas, su bandera capturada. La victoria era total. Me levanté, alisando la falda de mi traje gris acero. Mi trabajo aquí había terminado. Don Alejandro se quedará con ustedes para supervisar la firma de los documentos. Les sugiero que cooperen. La alternativa, como ya he mencionado, implica a los tribunales. Y les aseguro que mi paciencia tiene un límite. Caminé hacia la puerta, mi espalda erguida, sintiendo sus miradas clavadas en mí. No me volví. No había nada más que decir. Había desmantelado su mundo con la misma frialdad con la que ellos habían planeado desterrarme a un asilo. La simetría de la situación era, a su manera, una forma de justicia poética. Justo antes de salir, me detuve con la mano en el pomo. Giré la cabeza ligeramente, lo suficiente para que pudieran oír mis últimas palabras. «Por cierto», dije, mi voz apenas un susurro pero cortante como el cristal, «mis ridículos ahorros, como los llamasteis, están perfectamente a salvo. De hecho, acaban de financiar vuestra completa y absoluta ruina. Que tengáis un buen día». Y con eso, salí de la sala de juntas y cerré la puerta suavemente tras de mí, dejando atrás los escombros de las vidas que acababa de demoler. La ejecución había sido un éxito. La lección, dolorosa pero necesaria, acababa de comenzar. Mientras caminaba por el pasillo, el eco de mis tacones sobre el mármol sonaba diferente. Ya no era una cuenta atrás sino una declaración de principios. Había recuperado no solo el control de mi patrimonio, sino también el de mi propia vida. La mujer frágil y dependiente que habían intentado desechar había muerto para siempre en aquel aeropuerto.
La que ahora caminaba por los pasillos de su imperio, era una matriarca forjada en el fuego de la traición, una reina que había vuelto para reclamar su trono y restaurar el orden en su reino. La sensación no era de alegría, sino de una profunda y sombría satisfacción. La justicia a veces no es un acto de perdón, sino de reequilibrio. El plan había funcionado a la perfección, cada movimiento ejecutado con una precisión clínica. La arrogancia de Ricardo y Mónica había sido el catalizador de su propia caída. Ciegos por la codicia, nunca se detuvieron a pensar, ni por un segundo, que la anciana a la que despreciaban pudiera tener recursos, inteligencia o la voluntad de defenderse. Su mayor error fue subestimarme, y pagaron el precio más alto por ello. No les había quitado solo su dinero y sus lujos, les había arrebatado su identidad, la falsa narrativa de éxito y poder sobre la que habían construido sus vidas. Ahora no eran nada, despojados de todo lo que los definía. Don Alejandro me alcanzó en el vestíbulo. No necesitaba decirme nada, la expresión de su rostro lo decía todo. Habían firmado. La capitulación era oficial. ¿Y ahora qué, Elvira?, preguntó, su voz teñida de una preocupación genuina por el peso que yo cargaba. Le miré y por primera vez en semanas, una sonrisa auténtica, aunque cansada, se dibujó en mi rostro. Ahora, Alejandro, respondí, empezamos a reconstruir. Vamos a limpiar este desastre y a convertir esta empresa en el símbolo de integridad que Santiago siempre quiso que fuera. Mi propósito ya no era la retribución, era la restauración. La venganza era el medio, no el fin. El teléfono de la empresa no tardaría en sonar. Los bancos, los proveedores, los socios. Todos preguntarían por Ricardo. Y yo, como nueva presidenta del consejo, tendría que gestionar la crisis que él había creado. Pero no sentía temor, solo una energía renovada. Durante años, había vivido en la sombra, primero de mi marido y luego de mi hijo. Ahora, el foco estaba sobre mí, y no pensaba rehuirlo. Iba a demostrarles a todos, y sobre todo a mí misma, de lo que era capaz la mujer a la que habían dado por acabada. El legado de mi marido no solo estaba a salvo, estaba a punto de florecer como nunca antes. La reacción en cadena de su caída sería inmediata y devastadora para ellos. Sin dinero, sin casa y sin empleo, su círculo social, tan cuidadosamente cultivado por Mónica, se evaporaría de la noche a la mañana. Los amigos que adulaban su riqueza les darían la espalda, las invitaciones a fiestas y eventos exclusivos dejarían de llegar. Se encontrarían solos, aislados en un mundo que solo valora el éxito y desprecia el fracaso. Serían parias sociales, una humillación pública que, para Mónica, sería peor que la propia ruina financiera. Yo no tuve que mover un dedo para orquestar esto, era la consecuencia natural de la superficialidad en la que habían elegido vivir. Mientras el taxi me llevaba de vuelta a mi nuevo apartamento pensé en ellos. No con odio, ni siquiera con ira. Sentía una especie de desapego, como un científico que observa los resultados de un experimento. Había planteado una hipótesis, que la exposición a la dura realidad despojaría a mi hijo de su arrogancia y quizás, solo quizás, le permitiría encontrar una versión mejor de sí mismo. La primera fase del experimento había concluido. Ahora comenzaba la larga y ardua fase de observación. ¿Se hundirían en la autocompasión y el rencor, o encontrarían la fuerza para empezar de cero? La respuesta a esa pregunta ya no dependía de mí. El desmantelamiento de su reputación fue metódico. No filtré los detalles de la auditoría a la prensa. Eso habría sido demasiado vulgar. En su lugar, emití un comunicado interno, explicando que Ricardo Fuentes había dimitido por diferencias irreconciliables con la nueva dirección del Consejo, y que se iniciaba una profunda reestructuración para garantizar la sostenibilidad y los valores fundacionales de la compañía. El lenguaje corporativo era mucho más efectivo que el escándalo. Dejaba que la imaginación de la gente llenara los huecos, y la imaginación, en esos círculos, es siempre mucho más cruel y condenatoria que la verdad. Ricardo no sería visto como una víctima sino como un fracasado. El pánico de Mónica, me informó más tarde el investigador de don Alejandro, fue espectacular. Pasó las primeras 24 horas llamando a todos sus contactos influyentes, intentando revertir la situación, buscando a alguien que pudiera interceder por ella. Pero las puertas se le cerraron en la cara una tras otra. Descubrió que su poder social no era suyo, sino un reflejo prestado de la fortuna que yo controlaba. Sin acceso a ese dinero, ella no era nadie, una simple arribista cuyo juego había llegado a su fin. Su desesperación, su creciente comprensión de su absoluta impotencia, era la verdadera esencia de su castigo.
Ricardo, en cambio, se sumió en una profunda depresión. Pasó los 3 días de plazo para el desalojo encerrado en su despacho, negándose a hablar con nadie. Era la reacción de un niño al que le quitan su juguete favorito. Su identidad estaba tan ligada a su estatus de director general, al poder que creía ostentar, que sin él, se sentía vacío, inexistente. No sentí compasión por él. Era un dolor necesario, el dolor del hueso que debe romperse para poder soldar correctamente. Antes de que pudiera reconstruirse, necesitaba desmoronarse por completo. Y yo le había proporcionado las herramientas para esa demolición controlada. El día del desalojo, no estuve presente, no necesitaba presenciar su humillación final. Me bastaba con saber qué estaba ocurriendo. Imaginé las cajas de cartón, los rostros sombríos de los operarios de la mudanza, la mirada perdida de mi hijo mientras veía cómo su vida era empaquetada y transportada a un destino incierto. Imaginé a Mónica, su orgullo hecho añicos, obligada a supervisar el desmantelamiento de su reino de porcelana. No era una imagen agradable, pero era una imagen necesaria. Era el punto cero, el fondo del abismo desde el cual, si tenían el coraje suficiente, podrían empezar a escalar. La confrontación en la sala de juntas no había sido un arrebato emocional, sino el clímax de un plan meticulosamente diseñado. Cada palabra, cada documento, cada acción, había sido ensayada y calculada para lograr el máximo impacto con la mínima ostentación. Mi poder no se había manifestado en gritos o amenazas, sino en la fría e ineludible lógica de los hechos. Les había demostrado que el verdadero poder no reside en la fanfarronería, sino en el control silencioso, en el conocimiento profundo de las reglas del juego, y en la voluntad de aplicarlas sin vacilación. Era la última lección de negocios que Santiago me había enseñado, y yo se la había transmitido a nuestro hijo de la forma más contundente posible. La catarsis que sentí no fue explosiva, sino una lenta y serena liberación de presión. Durante semanas, había vivido con una tensión constante, la carga de la planificación y la anticipación. Ahora, con la ejecución completada, sentía una calma profunda. El desorden había sido contenido, la injusticia corregida. Había restaurado el equilibrio, no solo en las finanzas de la empresa, sino en el universo moral de mi familia. El precio había sido alto, la pérdida definitiva del hijo que creía tener. Pero el coste de la inacción habría sido mucho mayor. La destrucción total del legado de mi marido y la corrupción del alma de mis nietos. La inteligencia y el control que demostré en esa sala no eran innatos. Eran el resultado de un despertar forzoso. La traición me había obligado a desenterrar habilidades que no sabía que poseía. A convertirme en la mujer que mi marido siempre supo que podía ser. Él no me había dejado solo una fortuna, me había dejado una armadura y una espada, confiando en que si llegaba el momento, yo sabría cómo usearlas. Y lo había hecho. Había honrado su confianza y defendido su memoria. La sensación de haber estado a la altura de su legado era, en última instancia, más gratificante que la propia retribución. El clímax de la confrontación fue deliberadamente íntimo. La humillación pública habría sido fácil, pero también habría sido una señal de debilidad, una necesidad de validación externa. Al mantenerlo dentro de las 4 paredes de esa sala, el mensaje era claro. Esto no es un espectáculo para el mundo, es un asunto de familia. Una reestructuración interna. Yo no era una justiciera buscando aplausos, sino una matriarca limpiando su propia casa. La privacidad del acto lo hizo aún más devastador para ellos, porque no podían escudarse en el papel de víctimas ante una audiencia. Estaban solos, desnudos frente a la verdad de sus acciones y a la mujer que las juzgaba. La inversión de poder fue absoluta y explícita. Entré en esa sala como la madre a la que habían menospreciado, y salí como la fuerza dominante que controlaba cada aspecto de sus vidas. Les quité el poder de la misma manera que se quita un vendaje, con un tirón rápido y doloroso, para evitar una agonía prolongada. No les dejé ninguna duda, ninguna ambigüedad sobre su nueva posición en el mundo. Eran dependientes. Su supervivencia a partir de ese momento, estaría sujeta a mi voluntad. No era una tiranía, sino una tutela forzosa. Iban a aprender a caminar de nuevo, y yo sería quien decidiera cuándo estaban listos para soltar mi mano. La satisfacción narrativa para el lector, esperaba, no provendría de un sadismo hacia los antagonistas, sino de la restauración del orden. La historia de una mujer mayor, dada por acabada, que se levanta y demuestra una inteligencia, fuerza y control superiores, es una historia de empoderamiento. Mi victoria no era solo personal, era una victoria contra el edadismo, el menosprecio y la arrogancia. Era la prueba de que la sabiduría y la experiencia, cuando se combinan con la determinación, son un arma mucho más poderosa que la juventud y la ambición desmedida.
La ejecución de la lección había sido impecable, pero sus efectos apenas comenzaban a manifestarse. La ruina financiera era solo el primer capítulo. Lo que vendría después sería una prueba de carácter mucho más profunda. Despojados de sus distracciones materiales, se verían obligados a enfrentarse a sí mismos, a la vacuidad de sus valores y a la fragilidad de su relación, construida no sobre el amor, sino sobre una sociedad de codicia. Su verdadero castigo no era la pobreza, sino la introspección forzada. Y ese era un viaje que tendrían que hacer completamente solos. Mientras el coche se detenía frente a mi edificio, vi mi reflejo en la ventanilla. La mujer que me devolvía la mirada parecía más vieja, sí, pero sus ojos brillaban con una luz nueva. Era la luz de la certeza, del propósito cumplido. Ya no era una sombra en mi propia casa, era el pilar sobre el que todo se sostenía. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, no me daba miedo. Sabía quién era y de lo que era capaz. La matriarca había vuelto para quedarse. La narrativa de este acto se había centrado en la precisión, en el cómo más que en el porqué. El porqué ya había quedado claro en los actos anteriores. Ahora era el momento de la acción, de la demostración de poder. Cada párrafo fue diseñado para ser un paso en la demolición, construyendo una sensación de inevitabilidad y de justicia implacable. El lector debía sentir que cada golpe era merecido, cada pérdida una consecuencia directa de las acciones de los antagonistas. La catarsis se construye sobre la base de una justicia perfectamente calibrada. El clímax en la sala de juntas fue diseñado como el punto de máxima satisfacción. No hubo un debate, no hubo una lucha, hubo una exposición. De acuerdo. Ignoraré el prefijo, y generaré el texto exclusivamente en español de España, siguiendo rigurosamente todas las directrices. Aquí tienes el bloque 4 de la historia. Asterisco, asterisco, asterisco. Almohadilla, 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 asterisco, asterisco. Acto 4. La nueva orden asterisco, asterisco. Han transcurrido 6 meses desde el día en que desmantelé el mundo de Ricardo y Mónica. 6 meses en los que el silencio ha sido mi más elocuente interlocutor. No he vuelto a escuchar sus voces, ni he recibido una sola llamada o mensaje. La comunicación se canaliza exclusivamente a través de don Alejandro, con la frialdad de un informe corporativo. Este silencio no es un vacío, sino un espacio que he llenado con propósito y trabajo. La sala de juntas que fue escenario de su caída, es ahora mi santuario, el epicentro de mi nueva vida. Desde aquí, he dedicado cada día a deshacer el daño que causaron, a podar las ramas secas que su negligencia dejó crecer, y a devolver a la empresa el vigor y la integridad que mi marido le confirió. Ya no soy una espectadora en mi propia vida, soy la presidenta del consejo, y cada decisión lleva el peso de mi voluntad. Mi antigua vida en La Moraleja parece un recuerdo de otra persona. He vendido la mansión, un acto que fue tanto una necesidad financiera para la empresa como una liberación simbólica para mí. Aquellas paredes estaban impregnadas de demasiadas mentiras. Ahora vivo en un ático en el barrio de Jerónimos, con vistas al Retiro. Es un espacio moderno, luminoso y exclusivamente mío. No hay fantasmas del pasado, solo la promesa de un futuro que yo misma diseño. Mi rutina es metódica. Por la mañana, paseo por el parque, aclarando mis ideas, y luego me sumerjo en el trabajo. He descubierto en mí una capacidad para los negocios que no sabía que poseía. Una herencia de Santiago tan valiosa como la fortuna que me legó. He rejuvenecido, no en el cuerpo sino en el espíritu. Los informes sobre Ricardo y Mónica llegan a mi escritorio cada viernes, junto con los balances semanales. Son documentos escuetos, redactados por el equipo de don Alejandro, que detallan su nueva existencia. Viven en un modesto piso de alquiler en Carabanchel, un barrio obrero y honesto, a un universo de distancia del lujo fraudulento al que estaban acostumbrados. Las fotografías que a veces se adjuntan son un estudio de la gravedad en acción. Sus rostros han perdido la hinchazón de la autocomplacencia, reemplazada por la delgadez del cansancio y la preocupación. No siento placer al verlas, sino la sombría satisfacción de un cirujano que contempla una operación dolorosa pero necesaria. La infección ha sido extirpada. Ahora comienza el largo y arduo proceso de cicatrización. Ricardo trabaja como mozo de almacén en uno de nuestros centros logísticos en la periferia. El puesto se lo ofrecí a través de una empresa de trabajo temporal, sin que él sepa que su sueldo, cada euro ganado con el sudor de su frente, proviene en última instancia de mí. Los informes describen a un hombre transformado por el esfuerzo físico. Llega a casa agotado. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora están encallecidas. Ha perdido peso y arrogancia a partes iguales. A veces,
sus supervisores anotan que es un trabajador cumplidor, silencioso y eficiente. Quizás, solo quizás, en el agotamiento de sus músculos, está encontrando una forma de penitencia, el primer paso en el largo camino de vuelta hacia el respeto por sí mismo. Es un comienzo, aunque frágil. Mónica, por su parte, ha encontrado un destino que la ironía se encargó de escribir. Ella, que se jactaba de no haber trabajado un solo día y que despreciaba a la gente corriente, es ahora cajera en un supermercado de su barrio. Pasa sus días bajo la luz fluorescente, escaneando productos, soportando las quejas de los clientes y contando monedas. Su humillación es diaria, pública y profundamente personal. A diferencia de Ricardo, los informes sugieren que su espíritu no se ha doblegado, sino que se ha agriado. Su resentimiento es palpable, una energía oscura que la consume. Aún no ha entendido la lección. Sigue creyéndose una reina exiliada, sin comprender que nunca tuvo derecho a un trono que no fuera construido con sus propias manos. Mi retribución nunca tuvo como objetivo su eterno sufrimiento, sino su forzosa educación. Por ello, a través de don Alejandro, les hice llegar una oferta que define los términos de su nueva realidad. Reciben una asignación mensual, una cantidad modesta que cubre el alquiler y las facturas básicas. Es una red de seguridad, no una hamaca. Les impide caer en la indigencia absoluta, pero no les permite el más mínimo lujo. Cada capricho, cada pequeña mejora en su calidad de vida, desde una cena fuera hasta un par de zapatos nuevos, debe ser financiado con el fruto de su propio trabajo. Están aprendiendo de la forma más dura posible, el verdadero valor del dinero, un concepto que antes les resultaba completamente abstracto. El perdón no es un elemento que contemple en esta ecuación. El perdón es un regalo, y ellos no han hecho absolutamente nada para merecerlo. La redención, en cambio, es un camino. Un camino largo, empinado y lleno de obstáculos que ellos mismos han colocado. No pienso allanárselo. Si algún día desean recuperar una mínima parte de mi respeto, deberán demostrármelo con hechos, no con palabras. Deberán reconstruir su carácter desde los cimientos, ladrillo a ladrillo, con la argamasa de la humildad, la responsabilidad y el trabajo honesto. Hasta que no vea pruebas fehacientes de esa reconstrucción, para mí seguirán siendo el eco de una decepción, un proyecto fallido. Mi principal preocupación, desde el primer momento, fueron mis nietos. Los niños son inocentes, meros espectadores en el teatro de la codicia de sus padres. Por eso, mi primera acción como dueña del patrimonio fue protegerlos. El fideicomiso que creé garantiza su educación en los mismos colegios, sus actividades extraescolares, y su bienestar general. El dinero se gestiona a través de una entidad independiente, asegurando que Ricardo y Mónica no puedan tocar ni un céntimo. Los he aislado de las consecuencias económicas de los errores de sus padres, pero no de la lección moral. Están aprendiendo que los privilegios no son derechos inalienables, sino responsabilidades. Los veo una vez cada 2 semanas. Don Alejandro los recoge y me los trae a mi nueva casa. Nuestros encuentros son tranquilos. Merendamos, hablamos de sus cosas, del colegio de sus amigos. Nunca mencionamos a sus padres, ni la situación en la que se encuentran. Al principio, estaban confundidos y algo resentidos, repitiendo el discurso de víctima que sin duda escuchaban en casa. Pero con el tiempo, han empezado a relajarse, a disfrutar de esta normalidad estructurada. Veo en ellos una nueva madurez, una comprensión incipiente de que el amor y la seguridad no se miden en metros cuadrados ni en marcas de ropa. Estoy salvando, espero, a la siguiente generación de la enfermedad que consumió a su padre. La empresa, bajo mi dirección, ha experimentado un renacimiento. Despedí a todos los directivos serviles que Ricardo había contratado, y promocioné a talentos internos que él había ignorado por sentirse amenazado. Hemos cerrado las líneas de negocio ruinosas que solo servían para alimentar su ego, y hemos invertido en innovación y sostenibilidad, los pilares sobre los que Santiago construyó su éxito. Los empleados que antes trabajaban en un clima de miedo e incertidumbre, ahora se sienten parte de un proyecto común. La lealtad ha vuelto a ser el activo más valioso de la compañía. Hemos recuperado la confianza de los bancos y de los mercados. El legado de mi marido no solo está a salvo, está prosperando. A veces por la noche, me siento en la terraza de mi ático, y contemplo las luces de Madrid. Pienso en Santiago. Me pregunto qué pensaría de todo esto, de la mujer en la que me he convertido. Sé que odiaría el dolor que he tenido que infligir a nuestro hijo, pero también sé que comprendería su absoluta necesidad. Él vio la debilidad en Ricardo mucho antes que yo, y su complejo entramado financiero,
No fue un acto de desconfianza sino de previsión. Me dejó las herramientas no para vengarme sino para proteger. Y al proteger su legado, me he encontrado a mí misma. He honrado su memoria de la única manera posible, actuando con la misma inteligencia y firmeza que él habría demostrado. Hace un mes, Mónica intentó su última jugada. Contactó con un antiguo amigo de la familia, un banquero, intentando obtener un crédito personal usando mi nombre como garantía. Quería montar una pequeña boutique de moda, un intento patético de recrear su antigua vida a pequeña escala. El banquero, un hombre leal a la memoria de Santiago, me informó de inmediato. Mi respuesta fue rápida y silenciosa. Don Alejandro le envió a Mónica un burofax, recordándole las consecuencias legales de la suplantación de identidad y el fraude. No volvió a intentarlo. Fue la última convulsión de su arrogancia antes de aceptar, al menos exteriormente, su derrota. Sigue sin entender que el poder real no se puede fingir. Ricardo, en cambio, parece estar experimentando una transformación genuina, aunque agónicamente lenta. La semana pasada, el informe mencionaba que había rechazado una oferta para un puesto de supervisor. Cuando su jefe le preguntó por qué, respondió que aún no se sentía preparado, que necesitaba aprender el negocio desde abajo, como nunca antes lo había hecho. Fue la primera señal de auténtica humildad que he percibido en él en más de una década. No me hago ilusiones. El camino es largo, y una sola golondrina no hace verano. Pero por primera vez, he permitido que una pequeña y cautelosa semilla de esperanza germine en mi interior. Quizás el hijo que crié no esté muerto del todo, sino simplemente enterrado bajo capas de errores. La nueva orden que he establecido no es una tiranía, sino una meritocracia, tanto en mi familia como en mi empresa. El derecho de nacimiento ha sido abolido. El estatus, el respeto y la prosperidad, ahora deben ganarse a pulso. Mis nietos crecerán entendiendo que el apellido Fuentes no es un cheque en blanco, sino una responsabilidad, un estándar de excelencia que deben esforzarse por mantener. Les estoy enseñando con mis acciones la lección que Ricardo nunca aprendió, que un legado no es algo que se recibe, sino algo que se construye y se defiende cada día. Es una filosofía dura, pero es la única que garantiza la supervivencia a largo plazo de todo lo que valoramos. No me he convertido en una mujer amargada o vengativa. Al contrario, he encontrado una paz que no conocía. Es la paz que proviene de la certeza, del propósito. Mi vida ya no se define por el cuidado de los demás, sino por la gestión de mi propio destino y la custodia de un legado. He descubierto amistades verdaderas, he retomado aficiones olvidadas y disfruto de mi propia compañía. La soledad que tanto temía se ha revelado como una forma de libertad. La mujer a la que intentaron encerrar en un asilo, ha descubierto que el mundo entero es su hogar, siempre y cuando ella misma sostenga las llaves de la puerta. El poder no me ha corrompido, me ha centrado. Lo ejerzo no con capricho sino con una responsabilidad casi solemne. Cada decisión que tomo en la empresa afecta a cientos de familias, y soy plenamente consciente de ese peso. He creado una fundación benéfica con una parte de los beneficios, invirtiendo en educación y en oportunidades para jóvenes sin recursos. Quiero que el nombre de mi marido se asocie no solo con el éxito financiero, sino también con la generosidad y la justicia social. Estoy transformando un patrimonio personal en un legado colectivo, asegurando que su impacto positivo perdure mucho más allá de mi propia vida. Es mi forma de darle un nuevo significado a todo lo que ocurrió. A veces me pregunto si Ricardo y Mónica hablan de mí en la intimidad de su pequeño apartamento. Imagino sus conversaciones, teñidas de rencor por parte de ella y quizás, de una creciente comprensión por parte de él. Me pregunto si alguna vez entenderán que mi acto no fue de odio, sino la forma más extraña y dura de amor. Un amor que amputa una parte gangrenada para salvar el resto del cuerpo. Probablemente nunca lo hagan, o al menos no en esos términos. Pero mi objetivo no era su comprensión ni su gratitud, mi objetivo era su supervivencia, tanto moral como física. Y en eso, a pesar de todo, creo que estoy teniendo éxito. La sociedad que antes los adulaba los ha olvidado por completo. El fracaso es el pecado capital en sus círculos, y ellos son ahora los máximos exponentes. Sus antiguos amigos cruzan de aceras y los ven por la calle. Esta muerte social es, para Mónica, el castigo definitivo. Para Ricardo, sin embargo, puede que sea una bendición disfrazada. Le ha liberado de la presión de las apariencias, obligándole a buscar su valor, no en la opinión de los demás, sino en su propio interior. Despojado de todo, por primera vez en su vida tiene la oportunidad de descubrir quién es realmente, sin la sombra de su padre ni la influencia de su mujer. El final de mi historia no es un cuento de hadas con un final feliz,
Es una lección de realismo. La vida no siempre ofrece segundas oportunidades fáciles, y las heridas de la traición dejan cicatrices profundas que nunca desaparecen del todo. No he perdonado, y quizás nunca lo haga. Pero he seguido adelante. He transformado el veneno en medicina, el dolor en poder, y una humillación personal en una victoria para los principios que defiendo. He demostrado que la edad no es sinónimo de debilidad y que la bondad no implica estupidez. Soy la prueba viviente de que la matriarca de la manada es la figura más formidable cuando se la provoca. Hoy, mientras reviso los informes trimestrales en la sala de juntas, los números son excelentes. La empresa es más fuerte y rentable que nunca, pero mi satisfacción no proviene de los beneficios, sino de la certeza de que he hecho lo correcto. He restaurado el orden, he protegido a los inocentes, y he impartido una lección que, con suerte, resonará a través de las generaciones de mi familia. He honrado la confianza de mi marido y me he ganado el derecho a llevar su nombre no como una viuda, sino como su sucesora. La mujer que temblaba en el pasillo de su casa ha desaparecido para siempre. Me levanto y me acerco al gran ventanal que domina el Paseo de la Castellana. La ciudad se extiende a mis pies, un tapiz de vidas y ambiciones. Allá abajo, en algún lugar, mi hijo está terminando su jornada, y su mujer está pasando el último producto por el escáner. Sus destinos ya no están entrelazados con el mío de la misma manera. Los he liberado de la carga de una riqueza que no sabían manejar, y les he dado la oportunidad de construir algo propio, por pequeño que sea. Si la aprovechan o no, ya no es mi responsabilidad. Mi labor como educadora ha terminado. La nueva orden no se basa en el control, sino en las consecuencias. He creado un ecosistema donde cada acción tiene una reacción clara y predecible. La pereza conduce a la escasez. El trabajo duro, a la suficiencia. La deslealtad, al aislamiento. Son las leyes fundamentales del universo, leyes que ellos habían olvidado, protegidos por el colchón de un dinero que no habían ganado. Ahora están expuestos a la realidad, sin filtros ni redes de seguridad. Es una cura de humildad brutal, pero es la única que funciona. Y yo soy la arquitecta de esa cura, una doctora del alma que utiliza la bancarrota como bisturí. El teléfono suena. Es don Alejandro. Me informa de que Ricardo ha solicitado hacer horas extras el próximo fin de semana. Quiere ahorrar para comprarle a su hijo mayor una bicicleta nueva por su cumpleaños. No es un yate en la Costa Azul, es una bicicleta en Carabanchel. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo al pensar en mi hijo, se dibuja en mi rostro. Es un gesto pequeño, casi insignificante en el gran esquema de las cosas, pero está cargado de significado. Es una prueba de que está empezando a entender. Está aprendiendo a ser padre, no solo un proveedor de lujos. La lección no es solo para ellos. También ha sido para mí. He aprendido que mi valor no reside en mi rol como madre o esposa, sino en mi propia esencia, en mi capacidad para pensar, para liderar y para actuar. He descubierto una fuerza que no sabía que tenía, una resiliencia forjada en la peor de las decepciones. La traición de mi hijo, en una paradoja cruel, fue el catalizador de mi propia liberación. Me quitaron mi antigua vida, sí, pero al hacerlo me regalaron una nueva, una mucho más auténtica y poderosa. Soy la dueña de mi destino, una soberana en mi propio reino. No me deleito con la venganza. La venganza es una emoción caliente, caótica y, en última instancia, vacía. Lo que yo siento es la satisfacción serena de la justicia. He reequilibrado la balanza que su codicia había desestabilizado. He restaurado el honor de un nombre que habían manchado. Y he sentado las bases para un futuro más sólido y honesto. Mi obra no ha sido de destrucción sino de reconstrucción, aunque para reconstruir, a veces es necesario demoler primero hasta los cimientos. Soy una arquitecta moral, y el edificio que ahora se alza es más fuerte que nunca. La historia podría haber terminado de otra manera. Podría haberme marchado a ese retiro, haberme consumido en la tristeza y la soledad de un asilo, dejando que ellos dilapidaran el trabajo de toda una vida. Pero el destino, o quizás mi propio subconsciente, me hizo olvidar ese pasaporte. Ese pequeño acto de aparente senilidad fue en realidad mi salvación. La llave que me permitió abrir los ojos y ver la verdad. A veces, los mayores puntos de inflexión de nuestras vidas se disfrazan de simples descuidos. Y yo estaré eternamente agradecida por el mío. En mi reflejo en el cristal del ventanal, veo a una mujer de casi 80 años. Pero sus ojos no son los de una anciana. Son los de una estratega, una líder, una superviviente. Son los ojos de mi marido, llenos de una sabiduría que trasciende el tiempo. He cerrado el círculo. He cumplido la promesa no escrita que le hice en su lecho de muerte.
proteger lo nuestro. Y al hacerlo, he asegurado que el legado de hierro que forjamos juntos, no se oxide jamás, sino que brille con más fuerza, templado en el fuego de la traición, y pulido por la mano firme de la justicia. Mi paz es el resultado de haber aceptado mi nuevo papel. Ya no soy la guardiana del nido, sino la centinela de la fortaleza. Mi amor por mi hijo se ha transformado. Ya no es el afecto ciego e incondicional de una madre, sino el amor vigilante y exigente de una mentora. Le observo desde la distancia, esperando, deseando que complete su transformación. Su redención, si llega, no será mi logro, sino el suyo. Y ese será el único perdón que verdaderamente importe. El que se conceda a sí mismo cuando por fin se convierta en el hombre que su padre siempre quiso que fuera. La última luz del día tiñe de oro los tejados de la ciudad. Es una belleza tranquila. La promesa de un nuevo amanecer. Mi jornada ha terminado. Recojo mis cosas. Apago la luz de la sala de juntas y salgo, dejando atrás el retrato de Santiago, que parece sonreír con aprobación en la penumbra. No miro atrás. El pasado está en su sitio, y el futuro es un lienzo en blanco, y yo, Elvira Fuentes, tengo todos los pinceles y todos los colores. La nueva orden no es solo para ellos, es, sobre todo para mí. Es el comienzo de mi verdadero legado.